Bienvenidos a la actividad de hoy. Nuestro tema es explicamos sobre las elecciones como un asunto público. Y el propósito de hoy es explicar a otras personas con tus propias palabras por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. Y vamos a empezar leyendo el caso de Mary. Mary está preocupada y también entusiasmada porque es la primera vez que participará en un proceso electoral para elegir a las autoridades nacionales. Ella está muy pendiente de las noticias con relación al actuar de las candidatas y los candidatos. Por ejemplo, revisa si las propuestas que realizan corresponden a las funciones del cargo al que postulan, es decir, presidenta o presidente de la República o congresista. Pues en la escuela descubrió sus funciones y lo que hace ella es corroborar si lo que proponen va a cargo con la función, ¿no? Ella mantiene informados a sus padres y hermanos porque considera que al elegir a las autoridades decidimos el presente y futuro del país. Si nos damos cuenta, Mary es una ciudadana responsable. Y aquí tenemos otro caso, el caso de Ramiro. Y nos dice que Ramiro va a la bodega a comprar y el bodeguero José le pregunta si ya sabe por quién va a votar en las elecciones presidenciales. Ramiro le responde que no tiene idea, pues desconoce quiénes son los candidatos. A lo sumo sabe de 3, pero no le agradan por su forma de ser. Además, no tiene tiempo y un día antes de las elecciones verá a quién le dará su voto, ¿no? Si te das cuenta, Ramiro ni siquiera se interesa por averiguar qué proponen los candidatos. José le explica que es muy importante informarse bien de quiénes son las candidatas y los candidatos, leer sus hojas de vida y conocer sus propuestas, pues así podrá decidir responsablemente. ¿Qué te parece la actitud de Ramiro? Luego vas a responder algunas preguntas con referente a los dos casos. ¿Cuál es la actitud de Ramiro con respecto a la elección de las autoridades? Recuerda que Ramiro decía que recién un día antes iba a decidir su voto, ¿no? Él no se preocupaba por ver cuáles eran las propuestas de los candidatos. ¿Cómo era cuál era la actitud? ¿Era responsable? ¿Qué opinas de la actitud de Ramiro? ¿A quiénes y cómo afecta con su forma de proceder en las elecciones, ¿no? Él era poco preocupado por averiguar quiénes eran los candidatos que estaban postulando. ¿Qué opinas de esa actitud? ¿Conoces a personas que actúan como Ramiro? ¿Qué les dirías? ¿Qué le recomendarías a esas personas? ¿Qué criterios toman en cuenta Mary y José para elegir a las autoridades? Por ejemplo, Mary, ella buscaba, ¿no?, las propuestas de los candidatos. José, en una de las recomendaciones que le daba Ramiro, decía que era importante ver las hojas de vida de los candidatos. ¿Qué criterios más toman en cuenta ellos? ¿Estás de acuerdo con la última frase que expresa Mary? Mary dijo que cuando elegimos a nuestras autoridades, decidimos el presente y el futuro de nuestro país. ¿Estás de acuerdo con esa frase? ¿Por qué? Y en esta parte se te plantea una situación para que tú
des algunas respuestas. Imagínate que algunos pobladores de tu comunidad te piden que les expliques por qué las elecciones son un asunto público. Y esto hemos estado ya viendo en actividades anteriores, ¿verdad? ¿Y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir? ¿Qué cosa deben hacer para elegir de manera responsable? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías con respecto a que las elecciones son un asunto público? Recuerda que tienes que explicar con tus propias palabras y eso nos decía la meta de hoy. Parte de la meta es que expliques con tus propias palabras. ¿Y qué le dirías con respecto a qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir? ¿Y cómo lo harías? ¿De qué manera responderías estas situaciones que te han planteado? Aquí te damos algunas sugerencias de cómo puedes presentar. Puedes hacer un esquema, un dibujo, un texto o también puedes hacer una historieta. Lo importante es que tú le des a conocer por qué las elecciones es un asunto público y qué se te debe tomar en cuenta en el momento de elegir. ¿Qué utilizarías? Para que puedas preparar tu explicación, es necesario que revises las lecturas o casos anteriores que hemos ya trabajado. Por ejemplo, para la explicación que te piden de por qué las elecciones son un asunto público, puedes leer el díptico que ya hemos leído en una actividad anterior, ¿no? Ahí te dan a conocer o ahí tú también has respondido con tus palabras por qué las elecciones es un asunto público. Tú tienes esa respuesta que te puede servir ahora. También puedes revisar los casos y las respuestas a las preguntas que tú has dado. Ahí seguramente has mencionado qué se debe hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. Otro que te puede servir mucho para poder dar tu explicación sobre qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir es la entrevista que se hizo a la familia Meléndez Ruiz y a la familia Coronado, ¿no? En la actividad donde decía identificamos criterios para tomar decisiones. Otra lectura que te va a servir mucho para que expliques qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir, es esta lectura que también está en la misma actividad donde dice identificamos criterios para tomar decisiones. Y ahí te dan varios criterios como forma de qué se debe hacer antes de elegir un candidato. Por ejemplo, ahí te decían que antes de elegir debemos conocer las propuestas de los candidatos y candidatas para diferentes cosas, como por ejemplo, cómo combatir la inseguridad ciudadana, la conservación del medio ambiente, cómo va a ayudar a desarrollar la salud, educación y entre otras cosas. Y bueno, con esos alcances que se te ha dado, vas a poder hacer tu explicación de por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. Recuerda que tu explicación tiene que ser con tus palabras. Si vas a mencionar algún criterio, ¿no?, que ellos deben tomar en cuenta, tienes que hacerlo con tus palabras. Luego vas a hacer tu reflexión a través de algunas preguntas. Utilicé lo analizado en las lecturas y los casos para elaborar la explicación sobre las elecciones como un asunto público.
En otras palabras, te están preguntando si todo lo que analizaste en las lecturas que se te propuso te sirvió o no te sirvió para hacer tu explicación. ¿Lo utilizaste? Otro, ¿qué debo mejorar en mi explicación? Es importante que tú vuelvas a leer e identifiques qué cosas crees que debes mejorar en todo lo que has escrito o en todo lo que has explicado. ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad? ¿Por qué? ¿Por qué te sentiste de esa manera? Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.